¿Cómo se derrumba un gigante financiero? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de M-Corp Financial, un banco que parecía, bueno, invencible, pero que fue derribado por una tormenta perfecta de crisis económica y, claro, de decisiones internas. Vamos a ver cuáles eran las grietas en esa armadura aparentemente impenetrable. Y esa es la pregunta clave, ¿no? Porque la historia de M-Corp no es solo algo que pasó hace mucho. Es una de esas lecciones que no pasan de moda. Una lección sobre lo frágiles que pueden ser hasta los más grandes. Vamos a descubrir qué ingredientes se juntaron para causar su caída y por qué esas lecciones todavía resuenan, y mucho, en el mundo financiero de hoy. A ver, para entender bien cómo se cayó M-Corp, primero hay que ver el panorama completo. El escenario fue Texas, y las fuerzas económicas que se desataron ahí fueron el inicio de toda una reacción en cadena. Y la primera ficha del dominó que cayó fue el precio del petróleo. Se desplomó de una forma brusca, desestabilizadora. Para una economía como la de Texas, que básicamente vivía del petróleo, esto no fue nomás un tropezón, fue un verdadero terremoto económico que sacudió sus cimientos. Claro, cuando el petróleo se va para abajo, era casi inevitable que arrastrara al mercado inmobiliario comercial. Con la economía de la región en caída libre, los proyectos de construcción se frenaron en seco y el valor de las propiedades, pues, se fue al suelo. Esto creó un círculo vicioso que solo empeoró una recesión que ya de por sí estaba bastante fea. Ok, entonces ya tenemos el escenario, una crisis económica brutal afuera. Pero, a ver, una tormenta no hunde a tonos los barcos, ¿verdad? Ahora sí, vamos a meternos hasta la cocina de M-Corp para ver qué estaba mal por dentro. ¿Cuál era esa falla que lo hizo tan vulnerable? Antes de seguir, hay que entender este concepto, alta exposición. Piénsenlo así, es como apostar todo el dinero a un solo caballo en una carrera. Para un banco, significa prestarle una cantidad enorme de su dinero a una o dos industrias. Si a esas industrias les va mal, el riesgo para el banco, ¡pum!, se dispara. Y aquí está la prueba. Vean nada más la apuesta tan arriesgada de M-Corp. Una parte gigantesca de sus préstamos estaba metida justo en los dos sectores que iban en picada, energía y construcción. Ojo, esto no fue mala suerte, para nada. Fue una estrategia de altísimo riesgo que era básicamente una bomba de tiempo. Entonces, ya tenemos la crisis económica de afuera y la fragilidad del banco por dentro. Ahora vamos a ver el choque de esos dos mundos, las consecuencias, directas y devastadoras para M-Corp. Y la caída, bueno, fue rapidísima, en picada. Primero, con las empresas de energía y construcción quebrándose, la gente dejó de pagar sus préstamos. Esto, obviamente, destrozó la cartera de crédito del banco. Las pérdidas empezaron a ser tan grandes que se volvieron imposibles de manejar. Ya no había vuelta atrás. Vamos a ver paso a paso cómo fueron esos últimos momentos. Fue un proceso implacable. Primero, los impagos masivos pulverizan el valor de los activos del banco. Luego, las pérdidas se amontonan a una velocidad que asusta. Y el tiro de gracia, por así decirlo, fue que no pudieron encontrar a nadie que les metiera dinero. ¿Quién iba a querer invertir en un barco que ya se estaba hundiendo? Esta frase lo resume todo, y es brutalmente clara. Aquí no hubo un héroe que llegara al final a salvar el día. El punto clave es que una vez que se llega a ese nivel de pérdidas, la insolvencia ya no era una posibilidad, era un hecho. Pero a ver, la caída de M-Corp no fue nada más la historia del cierre de un banco y ya. Su colapso nos dejó lecciones importantísimas sobre el riesgo, la estrategia y la estabilidad financiera. Vamos a ver qué nos enseña todo esto. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, la caída de M-Corp no fue cualquier cosa. Se convirtió en uno de los fracasos bancarios más grandes y más sonados de su tiempo. Fue una de esas lecciones a la mala que retumbó en las oficinas de todo el mundo financiero. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Bueno, primero, lo peligrosísimo que es apostarle todo a una sola cosa. Segundo, que ningún banco está aislado del mundo. Si la economía de la región se hunde, se puede llevar hasta el más pintado. Y por último, la lección más importante. Tener una buena gestión de riesgos no es un lujo. Es el único salvavidas que de verdad funciona. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una que da que pensar. Con los ciclos económicos que van y vienen y con nuevas industrias que concentran muchísimo capital, ¿de verdad se aprendieron las lecciones de M-Corp? ¿O será que los mismos errores, quizá con otra cara, se están cocinando justo ahora frente a nosotros?